En Venezuela, cientos de manifestantes marcharon en Caracas hasta la sede de la Organización de Estados Americanos para exigir a su secretario general, José Miguel Insulza, que preste atención a las denuncias sobre violación de derechos humanos a estudiantes y políticos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Eduardo Sánchez, tiene más información. Carlos Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, por supuesto, Soraya, y para toda nuestra audiencia en el mundo. En esta nueva jornada de protesta en Caracas, en la capital venezolana, se movilizaron, como usted lo decía, cientos de manifestantes en una trayectoria muy corta. Fue desde la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes a 3 cuadras está la Organización de Estados Americanos, su embajada diplomática acá en Venezuela. La intención, llevar allí un documento en el que la oposición venezolana fija su posición frente a lo que ha sido pues el desempeño de este organismo internacional frente a la jornada de conflicto y crisis que ya cumple un mes acá en Venezuela, con muchas protestas de los estudiantes, de la sociedad civil en general, reclamando diversos temas al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que le reclaman es el silencio que ha tenido la OEA, su secretario general José Miguel Insulza, frente a lo ocurrido en Venezuela. Ya son 18 fallecidos durante las protestas y nada ha dicho la OEA, es lo que reclaman. Vamos a escuchar a continuación al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Señor Insulza, pónganse en el lugar de cualquiera de estos ciudadanos. Si a usted, con todo ese cargote que tiene, a usted que es nada más y nada menos que secretario general de la OEA, lo llamaron pendejo, imagínese usted cuál es el trato que nos dan a los ciudadanos comunes y corrientes. Una vez, amigos televidentes, que la manifestación llegó ahí, a las puertas de la Organización de Estados Americanos acá en Caracas, no hubo ningún funcionario que bajara a recibir el documento que tenía en este caso el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y diferentes dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo defensores de los derechos humanos. El documento fue consignado a un oficial de policía de alto rango que estaba allí al mando de la Comisión de Policía Nacional Bolivariana que custodiaba esta sede diplomática. Pues han dicho los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática que los organismos internacionales, incluso gobiernos de la región, han dejado solos a los venezolanos frente a la represión del gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos ahora a María Corina Machado, diputada opositora. Deberemos recordar que porque a Evo Morales le detuvieron 13 horas su avión, UNASUR se reunió de emergencia. Que porque hubo un levantamiento policial en contra del presidente Correa de Ecuador, la UNASUR se reunió de emergencia. Hoy en Venezuela están asesinando estudiantes, hay represión, hay tortura brutal y censura a los medios, y eso ustedes lo saben mejor que nadie. Amigos televidentes, pero además del reclamo del cese de la represión por parte de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad del Estado que han venido actuando sobre las manifestaciones estudiantiles y de la sociedad civil en general en el interior del país, acá en Caracas, que ha dejado tantos heridos, tantas detenciones, surgen otros reclamos particulares que no han cesado en la voz de quienes asisten a este tipo de manifestaciones. Los ciudadanos de a pie, las amas de casa, las señoras del barrio que también acuden a este tipo de manifestaciones, reclamando mayor seguridad, pues, educación de calidad, dotación de los hospitales públicos y ambulatorios, pero también el tema de la escasez, el desabastecimiento, que siempre pues es un reclamo de los ciudadanos que asisten a este tipo de manifestaciones. Los productos básicos para los venezolanos que no se consiguen en los establecimientos y que viene agudizándose esa crisis al pasar del tiempo, pues de estas manifestaciones que cumple ya un mes y que ha dejado algunos anaqueles vacíos en todo el territorio nacional. Pero en medio de todo esto nos conseguimos con una denuncia que hizo en este caso el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Abelardo Díaz. Regresó la madrugada de hoy de El Salvador y allí pudo corroborar que existen comercios patrocinados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, patrocinada por el gobierno venezolano. A la cabeza estuvo en vida el fallecido presidente Hugo Chávez. Pues en esos establecimientos comerciales, en esos supermercados en El Salvador, se consiguen todos los productos básicos que los venezolanos no consiguen acá: frijoles, arroz y además el papel higiénico, que los venezolanos tantas colas hacen para llegar a este tipo de productos. Pero vamos a escuchar al diputado Abelardo Díaz. El papel higiénico, el arroz y otros productos de primera necesidad que los venezolanos no encontramos están en Centroamérica, donde hay gobiernos de izquierda financiados
por los supuestos alianzas del ALBA, alianzas que a los venezolanos no nos dejan nada. Soraya, y cuando son las 5:45 de la tarde en la capital venezolana, ya pues comienzan a reportarse más enfrentamientos entre los estudiantes y la Policía Nacional Bolivariana y efectivos también de la Guardia Nacional Bolivariana que están apostados en la avenida Luis Roche de Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, Caracas, una zona que ha sido de conflicto durante los últimos días. Ya hay gases lacrimógenos a esta hora, perdigones y enfrentamiento, por supuesto, de los estudiantes con los efectivos militares en la zona. Es lo que reportan el propio alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, los vecinos de la zona y por supuesto NTN 24 ya al terminar este contacto saliendo a la zona para llevarles en detalle la información. Soraya, es todo lo que tengo por ahora para usted. Carlos Eduardo, muchísimas gracias por su información. Estaremos pues atentos a lo que está sucediendo en Venezuela. Y un fuerte llamado de la Organización de Naciones Unidas al gobierno de Nicolás Maduro. El secretario general del organismo, Ban Ki-moon, instó hoy al chavismo a escuchar las demandas de miles de manifestantes que desde hace semanas protestan en las calles de la nación. El secretario general de la ONU también urgió a Maduro a entablar un diálogo con la oposición y a velar por el respeto de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación. Ban Ki-moon enfatizó además en la importancia de que los manifestantes expresen su descontento de forma pacífica. Y más frente y más cercano a usted, ¿están de acuerdo? Y tras la contundente condena del Parlamento Europeo a la represión en Venezuela, el canciller Elías Jawa viajó a Ginebra, Suiza. Un día antes de reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el diplomático defendió a su gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Respaldó la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas contra Nicolás Maduro y denunció un supuesto plan golpista para sacar a Maduro del poder. Las personas fallecidas son 18, de las cuales en solo 3 casos se presume la actuación ilegal de funcionarios policiales, los cuales han sido puestos a la orden de los tribunales de justicia. Permanecen detenidas solo 73 personas, imputadas por delitos de agresión a personas, destrucción de bienes públicos y homicidios, todos a las órdenes de tribunales y con garantías al debido proceso. La comunidad internacional debe saber que la naturaleza de esta agresión contra la democracia es de naturaleza política, ideológica y que su objetivo es el derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido. Durante su intervención, Elías Jawa también denunció una supuesta campaña de desprestigio contra la administración de Maduro. Dijo que Caracas no aceptará ningún tipo de presiones de organizaciones ni de gobiernos. No aceptamos evaluaciones, ni presiones, ni sentencias unilaterales de gobiernos o de organismos internacionales con los cuales no tenemos obligaciones. Venezuela, durante más de 100 años, no ha sufrido una guerra civil. La única guerra librada contra otra nación fue la protagonizada hace más de 200 años para lograr nuestra independencia. Pedimos a la comunidad internacional que respalde el esfuerzo del Estado Democrático Venezolano para defender la paz y la igualdad lograda por nuestro pueblo. Para finalizar, el canciller venezolano también acusó a los medios de comunicación nacionales e internacionales de llevar a cabo una guerra psicológica contra su país que, según él, tiene el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro. En que poderosos laboratorios mediáticos nacionales e internacionales son empleados para llevar adelante una guerra psicológica sistemática contra nuestro país. Se amplifican las noticias negativas que salen de Venezuela. Las acciones de propaganda y agitación comunicacional de algunas muy poderosas corporaciones comunicacionales nacionales y transnacionales privadas, apuntaladas por los voceros de los gobiernos que han convertido los derechos humanos en un arma de castigo para los gobiernos independientes, han pretendido hacer ver en nuestro país un caos generalizado, represión indiscriminada y desproporcionada de las autoridades hacia el pueblo, para así justificar la intervención extranjera en los asuntos internos y promover condenas y sanciones injustas.
¿Hacia dónde va Venezuela? Fue el nombre otorgado al foro liderado por César Miguel Rondón, en el que dos destacados sociólogos venezolanos hicieron un análisis detallado del rumbo al que se dirige Venezuela. Ambos sociólogos hacen alusión a la situación confusa que atraviesa el país, pero que sin embargo revela un evidente deterioro acelerado de la situación económica por problemas de abastecimiento, así como también otros problemas sociales y políticos que han conllevado a una angustia generalizada en el país. Entre estas angustias mencionan estos sociólogos la falta de oportunidades laborales de las generaciones más jóvenes, la incapacidad de reconocer los problemas y la crisis en materia de confianza política, entre otros preocupantes, que a juicio de estos sociólogos han marcado un deterioro continuo en el país. En NTN 24, con los protagonistas de la noticia, saludamos a Ramón Piñango, sociólogo y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Muy buenas tardes y bienvenido a La Tarde. Muy buenas tardes, Soraya, y saludo a todos los amigos de Estados Unidos y el Caribe y América Latina. Señor Piñango, en este foro que realizaron ustedes y la pregunta que se hacen los venezolanos es, en medio de esta crisis, ¿qué está pasando más allá de los análisis políticos? Lo que está ocurriendo, y esto hay que tenerlo muy claro, aquí no hay ninguna guerra civil, nada que se parezca. Lo que hay es un gobierno que tiene el apoyo de una parte de la población que dejó de ser mayoritaria y que controla todos los poderes públicos, absolutamente. Para decirlo aquí como en criollo, se paga y se da a los huertos. No hay manera ninguna de que una decisión del Ejecutivo, por muy arbitraria que sea, pueda ser contradicha por el Poder Judicial o pueda ser controlada por el Poder Legislativo. No hay manera, no hay garantía de ningún tipo. Y cuando eso ocurre, cuando no hay separación de poderes, simplemente todos, de una u otra manera, en cualquier momento podemos ser culpables. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que sería el sentido, el eje de la crisis política, tiene por otro lado una cara económica. La economía está hecha un verdadero desastre, una inflación sin precedentes en nuestro país, una escasez de bienes básicos, las colas vienen siendo inmensas para comprar cualquier cosa, desde papel sanitario hasta harina de maíz, azúcar y otra serie de leche y otra serie de alimentos básicos. Entonces tenemos una crisis en la cual se une una demanda social grave, seria, la crisis económica, un problema de seguridad o de inseguridad personal, también que se ha venido agravando y ya tenemos cifras récords de homicidios mundiales, las cifras récords mundiales, y una crisis política en la cual hay un gobierno absolutamente autoritario, arbitrario, que ya puede ser catalogado y ya es catalogado por cualquier analista que se asome a nuestra realidad como una dictadura, aunque haya sido electa en algún momento. Señor Piñango, siempre se habla que la esperanza es lo último que se pierde, que la confianza se debe mantener. ¿Qué pasó? ¿Los venezolanos perdieron la confianza? Hemos perdido la confianza en que podamos salir de esto, a menos que se lleven a cabo arreglos políticos de fondo. Y para ello, a mi parecer, es fundamental, para tener confianza, que se designen los árbitros institucionales fundamentales en cualquier sociedad democrática, como el fiscal general y el Tribunal Supremo, se designen sus integrantes con un amplísimo acuerdo nacional que incluya a todos los sectores del país, agentes del gobierno, agentes de oposición, etcétera. Si eso no se logra, realmente vamos a ir por muy mal camino. No puede haber diálogo, no puede haber paz, si no existen esos árbitros creíbles por todos. La paz tiene que tener y la armonía tiene que tener una sólida base institucional. Es decir, que no hay árbitros creíbles, es lo que usted nos está diciendo. ¿Y cómo se logra esto? No tenemos árbitros creíbles. ¿Cómo se logra? Bueno, tratando de conversar, pero hasta ahora los esfuerzos, los llamados al diálogo que se han hecho han sido absolutamente
vanos. Ninguno ha producido ningún resultado. Cuando el régimen recientemente ha hecho unas reuniones en los últimos días ha sido ya con los dados demasiado cargados a su favor. Por ejemplo, no se puede invitar un diálogo sin antes consultar con todas partes cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a conversar, cuáles son los lineamientos básicos que todos vamos a compartir. Eso no se ha realizado, eso no se ha hecho. Entonces todo termina en en discursos imprecisos, inútiles, de buenos deseos para la paz, de buenos deseos para la armonía, la concordia, etcétera. Pero la armonía, la paz, la concordia en cualquier sociedad moderna tiene que estar basada en sólidas bases institucionales. Por eso creemos que es fundamental que los árbitros institucionales modernos, pongamos por ejemplo el fiscal general de la nación, sea alguien probo, alguien en cuya probidad confíen los muy diferentes actores del país. Señor Piñango, se habla o hablaban ustedes de una angustia generalizada. ¿Es el sentimiento de los venezolanos que inclusive hemos visto han salido a las calles sin temor a que algo les suceda? Ha sido una angustia generada por la desconfianza. Una desconfianza que abarca ámbitos muy diferentes de la actividad diaria del venezolano, que tiene que ver con desconfianza que vaya a encontrar el alimento que necesitas en los anaqueles de cualquier supermercado, porque no te lo pueden garantizar, y desconfianza en que si vas a salir a la calle alguien no te va a asaltar o que no vas a morir asesinado, porque es un hecho que las probabilidades de morir asesinado en este país han venido aumentando sistemáticamente y rápidamente en los últimos años. Y desconfianza en que si tienes alguna querella con el Estado, con la policía, con algún ente público o con algún actor privado cercano al régimen, las probabilidades de que eso sea resuelto con justicia son muy pocas, porque el Poder Judicial está también cooptado por el Poder Ejecutivo, por quienes tienen en sus manos el control del gobierno. Ramón Piñango, sociólogo y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, muchísimas gracias por haber estado aquí en la tarde. Muchísimas gracias, Soraya. Que esté muy bien.